Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra última clase de álgebra lineal previa al receso de febrero. Hoy día vamos a terminar con el capítulo 4, que se refiere a conjuntos ortogonales y ortonormales. Principalmente lo que vamos a hacer hoy es probar el método de Gram-Schmidt. Ese es el objetivo. Pero permítanme recordarle un poco dónde estábamos. Nosotros habíamos ya introducido hace un tiempo la idea de producto interno y a partir del producto interno la idea de ortogonalidad. Entonces les recuerdo que el producto interno es esencialmente lo que yo denoto de esa manera y que no es otra cosa que una función que parte de Rn cruz Rn que va a parar a los reales, o sea, toma dos vectores y nos devuelve un número, y que uno puede resumir que cumple con ser bilineal y simétrica. ¿Qué significa que sea bilineal? Significa que si yo tengo acá una combinación lineal de vectores y acá tengo un vector haciendo producto interno, es la combinación lineal del producto interno de este vector por cada uno de los vectores que estén al lado derecho y también viceversa. ¿Sí? O sea, si lo hacemos en un microejemplo, como me gusta decir, podríamos decir que X, producto interno con alfa i más beta z, es lo mismo que alfa veces xi más beta veces xz. Y que lo mismo ocurre si esta combinación está a la izquierda y hay un solo elemento a la derecha. Y en general, usando esa propiedad, si uno tiene combinación lineal a ambos lados, o sea, en particular si yo tengo el producto interno de una combinación lineal de algunos x con alguna combinación lineal de algunos y, digamos que esto lo vamos a hacer sobre j y esto sobre i, esto termina siendo la suma doble de los alfa i beta j xi por los ij. ¿Sí? O sea, esto nos recuerda mucho cuando multiplicábamos dos grupos de números que están sumándose y se mezclan todos contra todos. Es simplemente eso. Ahora, lo más importante de este producto interno es que nos permite rescatar la noción de ortogonalidad que tenemos desde R2 y R3, ¿cierto? Siendo ortogonal dos cosas que forman un ángulo recto. Uno demuestra que en R2 y R3 esto es equivalente, si esto es X y esto es Y, esa situación es equivalente con que el producto interno entre X e Y sea igual a 0, y eso nos motiva a decir que en cualquier dimensión dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0, y en particular vamos a agregar la palabra ortonormales si además la norma de ambos es igual y es igual a 1. Entonces, de esa manera introdujimos la noción de vectores ortogonales y ortonormales. Después de eso, momento. Después de eso, lo que hicimos fue considerar un espacio vectorial, un subespacio vectorial de Rn. Nos dimos una familia B sub 1 hasta B sub R, incluida en Rn, y luego tomamos el generado por ellos, llamemos B igual al generado por eso mismo, que también es un subconjunto de Rn, y les recuerdo que este B es un subespacio vectorial. Y en ese espacio vectorial descubrimos que si yo tomaba un X cualquiera en Rn, entonces yo podía calcular algo que yo le llamaba la proyección en B de X, que correspondía a la suma de X, producto interno con los BI, en la dirección BI, y este elemento que está acá iba a ser un elemento de B, y además iba a ser el elemento de B que estaba más cerca de X.
En otras palabras, si yo me pregunto cuál es el elemento en B que minimiza la distancia a X, entonces ese elemento es este que estamos acá, que se llama proyección, y esta proyección además satisface que si yo le quito esa proyección a X, eso es ortogonal a B. Y con eso quiero decir que este elemento, producto punto, cualquier elemento de B es igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la construcción que queremos hacer? Resulta que acá yo partí de una familia ortonormal y después consideré el espacio vectorial generado por esa familia. Y eso me acaba de permitir definir la proyección ortogonal, así se llama esta, sobre ese espacio vectorial. Y noten algo súper interesante, ¿eh? Que naturalmente yo puedo decir que X es igual a X menos su proyección en B, más la proyección en B de X. ¿Sí? Se sumé y resté lo mismo. Y eso me dice de alguna manera que cuando yo tengo un espacio vectorial generado de esta forma, Rn completo lo puedo descomponer como una parte que está en él y como una parte que es ortogonal a él. ¿Sí? Pero todo esto se basa en que tenemos un espacio vectorial que está generado por una base de vectores ortonormales. ¿Qué es lo que nos dice Gram-Schmidt? Nos dice, bueno, en realidad, sobre cualquier espacio puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque sobre cualquier subespacio vectorial de Rn, yo soy capaz de encontrar una base, eso lo vimos hace mucho tiempo, y una vez que hemos encontrado una base, el método de Gram-Schmidt nos permite generar a partir de ella una base ortonormal. Y una vez que tengo la base ortonormal, puedo repetir esto. ¿Ok? Ahora, dicho de otra forma, lo que específicamente hace el método de Gram-Schmidt es partir de alguna familia de vectores y a partir de esa familia construir otra familia de vectores ortonormales que generan el mismo espacio vectorial. Y eso se escribe de la siguiente manera. El método de Gram-Schmidt lo que nos dice es, mire, si usted parte, y eso es lo que tenemos nosotros escrito en nuestra proposición 11, si usted parte de una familia U sub 1 hasta U sub m que está contenido en Rn, perdón, existe otra familia que vamos a llamar U1, perdón, B1 hasta Br ortonormal, tal que lo que genera la familia original es exactamente lo mismo que lo que genera esta familia nueva. ¿Cómo se enmarca esto con lo que le había dicho antes? Bueno, supongan que esta familia de acá es un generador de un espacio vectorial cualquiera, de un subespacio vectorial cualquiera de Rn. Entonces, esto que está acá es una base ortonormal de ese subespacio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Ok, todo bien en el chat. Ahora, para demostrar esto, lo que vamos a hacer es describir el algoritmo que nos permite partir de esta familia y generar esta familia. Y ese algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero que todo, noten que en esta familia no le hemos puesto ninguna condición. Así que en particular podría pasar que alguno de los elementos de esta familia fuera 0. ¿Sí? Ahora, lo que sí es cierto es que si todos estos elementos fueran 0, su generado es solo el 0. Y para generar el 0, me basta con tomar B1 igual a 0. Ahora, esa no va a ser una familia ortonormal porque no va a tener norma 1. ¿Ok? Pero es un caso trivial, o sea, no es un caso interesante.
acá lo interesante es que esto efectivamente genere algo, y para ello lo que pedimos es que al menos algún elemento sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Gram-Schmidt? El algoritmo es el siguiente. Dice, bueno, miren, paso 1. Encuentre el elemento que está acá, que es el primero distinto de 0. Entonces, encontrar K en 1 hasta M, tal que U sub K es igual a 0, perdón, es distinto de 0, y U sub 1 hasta U sub K menos 1 son todos iguales a 0. ¿Se entiende la idea? La idea es, yo miro mis vectores, digo, ¿este es igual a 0? Sí. Paso al siguiente, hasta que llego al vector K, que es el primero que no es 0. Luego, lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir, bueno, voy a definir como V1, el primer elemento de la nueva familia va a ser U sub K dividido por su norma. ¿Y por qué puedo dividir por su norma? Porque U sub K lo escogí para que fuera distinto de 0, por lo tanto su norma es distinta de 0, por lo tanto 1 sobre su norma es un número real que perfectamente puede ser escalar, que lo puedo usar para multiplicar cualquier vector, en particular el vector U sub K. Este vector inmediatamente tiene norma 1, y seguimos ahora. Ya, entonces, paso 2. Digamos paso 2 en adelante, no sé cómo llamarlo. Paso 2 hasta M menos K. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Voy a anotar esto de nuevo. Tenemos U1, U2, UK menos 1, UK, UK más 1, hasta UM. Lo que yo voy a hacer ahora, un momento, están pasando los bomberos. Lo que nosotros hicimos en el primer paso fue decir, bueno, si este es 0 lo descarto, si este es 0 lo descarto, ese es 0 lo descarto. Tomo el primero que no es 0 y genero mi primer vector. Y de ahora en adelante el algoritmo lo único que va a hacer es revisar la lista de vectores que me queda de aquí en adelante. ¿Están de acuerdo? Así, yo ya tengo el U sub K, así que ahora voy a mirar el U sub K más 1, entonces esto en realidad desde el paso, en realidad vamos a decir para K igual 1 hasta M menos K, perdón, para J desde 1 hasta M menos K, y voy a mirar U sub K más J, o sea, cuando J valga 1 voy a mirar U sub K más 1, cuando J valga 2 voy a mirar U sub K más 2, cuando J valga M menos K voy a mirar U sub M. ¿Se entiende la idea? Es porque ahí hay un problema de notación que se los voy a explicar al tiro. Ahí hay un... Me preguntan por qué en el apunte dice J igual 2. Pasa lo siguiente, que si se fijan, nosotros ya definimos V1. Entonces en el apunte yo quiero después definir VJ. En realidad, pero si parto de 2 en otro punto, hay un error de notación. Ahora lo vamos a corregir. Ahora lo vamos a corregir. Vamos a partir de J igual 1. Entonces, vamos en adelante. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una variable auxiliar que vamos a llamar PJ más 1. ¿Ya? Así que aquí llego hasta el menos 1, hasta el penúltimo. ¿Qué cosa hace PJ más 1? PJ más 1 va a ser igual a la proyección de U sub K más J en V1 hasta VJ.
¿Ok? Entonces, cuando J vale 1, P2 va a ser la proyección de UK más 1 en lo generado por B1 hasta B1. ¿Se entiende? Ok. Después de eso, vamos a llamar RJ más 1 a la diferencia entre UK más J y PJ más 1. Y eso nos va a generar dos escenarios. Escenario 1, ¿qué pasa cuando el resto es 0? Si el resto es 0, eso significa que este vector que está acá en realidad pertenecía al generado por los vectores que ya definí. Porque su proyección es exactamente igual a él. Y eso solo ocurre en el caso que el elemento que estoy proyectando pertenezca al espacio generado por los vectores que ya definí. Y eso significa que este UK más J no me aporta nada nuevo en lo generado por estos vectores a lo que ya tenía hasta el UKJ más, perdón, hasta el U sub K J menos 1. ¿Sí? Es fácil perderse con los índices, pero básicamente imagínense que estamos en J igual 1. Si cuando hago con J igual 1, esto me da 0, lo que estoy diciendo que este vector que tomé acá lo puedo generar a partir de este vector y lo que está antes. Por lo tanto, no necesito incluirlo como elemento de una base de lo generado por esto. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo es encontrarle una base a lo generado por estos vectores U sub 1 hasta U sub m, y si en algún momento cuando proyecto en lo anterior me da 0 el resto, es porque lo que estoy agregando con este nuevo vector está contenido en todo lo anterior, así que me lo salto, digamos, lo descarto. ¿Ok? Entonces, si ocurre eso, simplemente se pasa al siguiente J. Ahora, ¿qué pasa si RJ más 1 es distinto de 0? Eso significa que este RJ más 1, o dicho de otra forma, eso significa que este vector no se puede generar a partir de lo que había antes, porque es distinto a su proyección. Y lo que me falta de ese vector queda contenido en este resto, por eso le puse R, para que sea el resto de la proyección. Así que si el resto es distinto de 0, lo que vamos a decir es que vamos a definir como B sub J más 1, B sub J más 1 va a ser igual al resto dividido por la norma del resto. ¿Por qué dividido por la norma? Porque estoy diciendo quiero quedarme con vectores que tengan norma 1. Y hago eso para todos estos índices. ¿Y qué es lo que ocurre? Que para algunos J yo no voy a agregar vectores, porque voy a estar en este caso acá arriba, que me los voy a saltar. Entonces la salida final de este algoritmo podría ser, por ejemplo, B sub 1, después algo que llamé B sub 3, después algo que llamé B sub 9, después algo que llamé B sub 10, después algo que llamé B sub 14. Entonces, para salir con algo de corrido, lo que uno hace al final es volver a enumerar todos los vectores, ¿ya? Pero eso es solamente para que quede ordenado, es un paso netamente estético, ¿sí? Entonces, y eso es lo que dice, que al final, para terminar, el último paso del algoritmo es, se enumeran nuevamente los vectores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora necesitamos probar que este algoritmo produce exactamente lo que dijimos. Primero, vectores ortogonales, de norma 1 y que además generan exactamente lo mismo que la familia original. ¿Están de acuerdo? Y quedó claro cuál era el error de anotación en el libro. Se vieron que cuando pongo uno es consistente, que hay varios índices que cambiar si uno pone uno. Perfecto. Ahora, noten, primero que todo,
nosotros tenemos que probar tres cosas sobre esta familia. Cosa número 1, que son ortogonales. Cosa número 2, que tienen norma 1. Cosa número 3, que generan lo mismo que la familia original. La cosa número 2, que es que tengan norma 1, es directa. ¿Por qué? Porque fíjense que los BJ en cada paso los construyo para que tengan norma 1, ya sea acá o ya sea acá, pero siempre están siendo construidos de norma 1, así que ahí no vamos a probar nada. ¿Están de acuerdo? Es directo, ya está probado, de la construcción quedan de norma 1. ¿Está de acuerdo, Macarena? Sí. Maravilloso. Y ahora, ¿qué pasa con la condición de que sean ortogonales? Fíjense que cuando yo agrego un vector, acá parto con un solo vector. Así que la ortogonalidad tiene que ver con los que voy agregando. Cada vez que yo agrego un vector, lo agrego tomando el resto. Fíjense que bj más 1 es el resto, o sea, este vector que definí acá, que es el vector que yo proyecté, porque fíjense que bj más 1 es la proyección de este en un espacio, y le estoy restando esa proyección. Y ya les dije que cuando yo tomo un vector de Rn y lo proyecto sobre un espacio vectorial, lo estoy proyectando de manera justamente ortogonal, y eso quiere decir que este resto es ortogonal a todos los elementos del espacio, en particular a todos estos elementos B1 hasta BJ. Así que el hecho de que el algoritmo produce vectores ortonormales es directo de la construcción, porque en cada paso yo agregué un vector ortonormal. ¿Están de acuerdo? La ortogonalidad me la da esto de acá, la normalidad me lo da esto de acá. ¿Sí? Yo en cada paso generé vectores ortonormales. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Cuál es la parte difícil? La parte difícil es que ahora vamos a probar que generan lo mismo. Y por parte difícil no quiero decir que sea una parte súper difícil, pero es lo único que realmente no es directo de la demostración, no es directo de la construcción. ¿Sí? La forma de hacerlo es haciendo inducción sobre la cantidad de elementos que tiene esta familia inicial. Ya vamos a demostrarlo inductivamente sobre la cantidad de elementos que tiene la familia inicial. Vamos a borrar. Eh, vamos a borrar. Entonces, sí. Primer caso, ¿qué pasa cuando m es igual a 1? Si mi familia para la cual yo quiero producir una base que yo quiero, digamos, ortonormalizar, es de un solo elemento. En ese caso hay dos opciones. Tenemos el caso cuando U1 es igual a 0, y el algoritmo lo que va a hacer es, digamos, parar, digamos, no producir nada, porque yo necesito al menos un vector distinto de 0. ¿Sí? Pero si tengo solamente un vector 0, ahí no hay nada que hacer. El problema es trivial, está mal planteado. No tiene sentido hacerse la pregunta. Si U1 es distinto de 0, lo que va a ocurrir es que nuestro algoritmo lo va a tomar en el primer paso, y U1 va a ser el primer elemento distinto de 0, y nos va a proponer B1 como, como U1 dividido por su norma, y en este caso B1 es múltiplo de U1, y por lo tanto generan lo mismo. Eso ya lo discutimos alguna vez, que cuando yo tengo el generado por un espacio vectorial de un puro vector es igual al generado por cualquier múltiplo de ese vector. ¿Ok?
Así que en este caso, el algoritmo no entrega la respuesta correcta. Si yo tengo solo un elemento distinto de 0, el algoritmo me devuelve una base ortonormal de lo generado por ese elemento, ¿sí? O sea, en otras palabras, esto se tiene de forma más o menos directa, que entonces lo generado por V1 es igual a lo generado por V1. ¿Ok? Ahora hagamos el paso inductivo. Eso significa, supongamos que yo soy capaz de construir una base cuando tengo m vectores. Veamos que entonces puedo construir también esta ortonormalización cuando tengo m más 1. Por hipótesis de inducción, lo que estoy diciendo es que si yo tengo primero U1 hasta UM, yo soy capaz de construir el V1 hasta VR, tal que lo generado desde U1 hasta UM sea igual a lo generado por V1 hasta VR. ¿Están de acuerdo? Y ahora la pregunta que hacemos en el paso inductivo es decir, bueno, ¿qué pasa si ahora yo tengo U1 hasta UM y le agrego UM más 1? ¿Puedo, usando la información anterior, en particular la hipótesis de inducción, construir mi familia? Y la respuesta es sí, y es muy simple. ¿Por qué? Porque si ya estamos con B1 hasta BR, si ya sabemos que B1 hasta BR genera lo mismo que 1 hasta UM, y que B1 hasta BR fueron una familia ortogonal, es como que estuviéramos en el último paso del algoritmo. Todo lo que necesitamos hacer es, vamos a considerar P sub, llamémosle M más 1, que es la proyección de UM más 1 en el generado por B1 hasta BR. ¿Ok? Y una vez que tengo hecho eso, yo digo, bueno, el algoritmo me pide calcular RJ más, R de M más 1. ¿Qué es R de M más 1? Es este nuevo vector UM más 1 menos su proyección. Y ahí el algoritmo nos hace la siguiente pregunta. El algoritmo nos dice, bueno, eso que está ahí, ¿cuánto vale? ¿Qué pasa si Rm más 1 es igual a 0? Si Rm más 1 es igual a 0, si el resto, después de proyectar, es 0, quiere decir que el elemento que yo proyecté, UM más 1, vivía en el espacio vectorial generado por estos vectores. Y eso me dice que entonces lo generado desde U1 hasta UM más 1 es exactamente igual a lo generado por B1 hasta BR. Y por lo tanto, el algoritmo, la familia que me entrega, es la misma B1 a BR que yo había encontrado en la hipótesis de inducción. No necesito agregar nada más. Eso es esencialmente lo que nos dice. La misma familia que ya tenía por hipótesis de inducción me sirve para el siguiente elemento. Así que en este caso estamos ok. Puedo encontrar una familia ortogonal, ortonormal, que genera exactamente lo mismo que los m más 1 vectores originales. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ese resto no es 0? Si ese resto no es 0, si Rm más 1 es distinto de 0, entonces uno define B, R más 1, pensando que aquí habíamos llegado hasta BR, como el resto M más 1 dividido por su norma. Entonces, naturalmente, este BR más 1 es un vector normal, normalizado, porque lo estoy dividiendo, tomando un vector y dividiéndolo por su norma.
Y ahora lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. Hay dos preguntas que nos faltan chequear para VR más 1. Primero, ¿VR más 1 es ortogonal a V1 hasta VR? Y segundo, ¿es cierto que U1 hasta UM más 1 genera lo mismo que V1 hasta VR? Si esas dos cosas son ciertas, significa que el algoritmo efectivamente nos provee del elemento que nos falta a nuestra base ortonormal y que efectivamente para cualquier tamaño somos capaces de producir bases ortonormales. ¿Sí? A partir de una familia de cualquier tamaño podemos llegar a otra familia ortonormal que genere lo mismo. Ahora, el primer punto, de nuevo, es gratis, porque resulta que VR más 1 se escribe esencialmente como un múltiplo del resto, y el resto es el elemento menos la proyección, y ya hemos discutido varias veces, hemos dicho varias veces que cada vez que yo a un elemento le resto su proyección, genera un elemento ortogonal al espacio donde yo proyecté. En este caso, el espacio donde proyecté justamente lo generado por V1 hasta VR, así que naturalmente este nuevo elemento va a ser ortogonal a los anteriores. Ahora nos falta probar que esto es cierto. Pero noten lo siguiente. Perdón, aquí me faltó un BR más 1. Noten lo siguiente. Nosotros ya sabemos que lo generado por U1 hasta UM es lo mismo que lo generado por V1 hasta VR. Ahora, solo necesitamos mostrar, solo nos falta mostrar que UM más 1 pertenece al generado por V1 hasta VR más 1, y estas dos cosas implican esta que está acá. Que lo que entonces yo genero mezclando todo esto está contenido en lo que yo genero mezclando estos elementos de acá. ¿Ok? Y para ello, en realidad, es muy sencillo probar esto. Es muy sencillo probar que UM más 1 es combinación lineal de todos estos elementos de acá. Porque fíjense que VR más 1 es esencialmente UM más 1 menos su proyección dividido por su norma. ¿Sí? Así yo definí VR más 1. O sea, esto es igual a este 1 dividido por la norma, le voy a llamar alfa. Entonces esto lo voy a escribir como alfa veces UM más 1 es igual, perdón, menos alfa veces PM más 1. Pero PM más 1 es un elemento de este espacio, porque de hecho es la proyección de este de acá en ese espacio. Eso me dice que VR más 1 se escribe como alfa veces UM más 1 menos alfa veces la suma de, bueno, de hecho nosotros sabemos cuánto valen los escalares, valen UM más 1, producto interno con B1, BI, perdón, en la dirección BI desde I igual 1 hasta R. Y eso es VR más 1. Y de acá yo puedo pasar dividiendo el alfa y puedo despejar UM más 1. UM más 1 resulta ser 1 partido por alfa VR más 1 más la suma desde I igual 1 hasta R de UM más 1, B sub I en la dirección B sub I. Dicho de otro modo, UM más 1 es una combinación lineal de los VI hasta R más VR más 1. O sea, efectivamente, este tipo que está acá pertenece a lo generado por esos vectores. Y por lo tanto, como eso es lo único que le estoy agregando a esa familia que yo ya generaba por esos vectores, lo generado por la familia completa tiene que ser igual a lo generado por la familia de vectores a los que le agregué VR más 1. Y con eso se concluye la demostración de que el algoritmo de Gram-Schmidt efectivamente nos entrega una familia ortonormal que genera lo mismo que la familia original para cualquier tamaño de la familia original. ¿Se entendió?
¿De dónde salió el alfa? Alfa es simplemente 1 dividido por UM más 1 menos PM más 1. Eso que está ahí, esa norma es un número. 1 partido por alfa, por esa norma sigue siendo un número y es para no escribir siempre eso. ¿Sí? Es una notación simplemente para decir, para que se note que aquí lo que estoy haciendo es mezclar esos vectores con algunos escalares. ¿Ok? Bueno, en el chat Gabriela preguntaba qué era alfa. Eso es lo que acabo de responder. ¿Alguna otra pregunta? Me dicen que no. Ahora, entonces, podemos plantear lo que habíamos dicho al revés. Y todo lo que hemos hecho aquí hasta Gram-Schmidt, ¿qué es lo que nos permite Gram-Schmidt? Gram-Schmidt nos permite, dado un espacio vectorial cualquiera de Rn, construir una base ortonormal para él. Y si volvemos entonces a la proposición 10, eso nos dice que sobre cualquier espacio vectorial de Rn existe la proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal no es otra cosa que decir ese elemento del subespacio vectorial que minimiza la distancia. Voy a hacer un monito. Ya, voy a borrar acá. Entonces imagínense que la pizarra es Rn y que algo así, que por supuesto no tiene por qué ser así, es un subespacio V, subespacio vectorial de Rn. Lo que, si uno lee hacia atrás lo que acabamos de hacer, para este espacio V el método de Gram-Schmidt nos permite encontrarle una base ortonormal y con esa base yo puedo escribir explícitamente cuál va a ser el elemento, que si acá hay un X, cuál es el elemento P, proyección de X en B, tal que esta distancia es más chiquitita que la distancia a cualquier otro elemento que viva en el espacio. ¿Ok? Eso es lo que acabamos de hacer. Así que uno podría terminar esto escribiendo el siguiente corolario. Y lo voy a escribir de una forma bien sintética y oscura, para que después ustedes lo traten de clarificar y se den cuenta que es exactamente lo que hemos hecho. Para todo V su espacio vectorial de Rn, existe la proyección ortogonal. Es decir, para todo X en Rn, el problema minimizar X menos Y con Y en V tiene solución única. Y la solución a este problema, o sea, es justamente la proyección. Ok, yo imagino que ustedes en cálculo diferencial ya están hablando de derivada y cómo la derivada permite encontrar óptimos. De alguna manera, encontrar óptimos es resolver problemas de este tipo, es encontrar elementos que hacen mínima alguna función. Acá estamos hablando de una función de varias variables, que es la función, porque acá si se fijan, X es un vector, pues no es solamente un numerito. ¿Sí? Entonces nosotros constructivamente probamos que este problema de optimización tiene solución. Ok. Para terminar este capítulo, nos falta un resultado pequeño, pero que introduce un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo es el de subespacio ortogonal. Entonces, dados dos espacios vectoriales, uno va a decir que son ortogonales si todos los elementos de uno es ortogonal a todos los elementos del otro. Entonces, dicho de otra manera,
Y después uno se da cuenta que en realidad cuando yo tomo un espacio fijo y me pregunto cuáles son todos los elementos que son ortogonales a él, eso es un conjunto, entonces vamos a ir a la proposición 12 y vamos a considerar un subespacio vectorial de Rn y vamos a considerar este conjunto U ortogonal como todos los X en Rn, tal que cuando yo hago X, U es igual a 0 para todo U en U. O sea, me paro en un subespacio vectorial y me pregunto por todos los elementos que son ortogonales a U. Ese conjunto resulta ser un subespacio vectorial y más aún resulta ser un espacio suplementario para U. ¿Qué significaba ser suplementario? Significaba que cuando yo tomo U y lo sumo con U ortogonal genero todo Rn y esa suma es además directa. Entonces, eso es lo que nos dice la proposición 12. Entonces, U ortogonal es subespacio vectorial. Y segundo, U más suma directa U ortogonal es igual a Rn. La demostración de este ejercicio es muy sencilla, perdón, de esta proposición es muy sencilla. El primer punto es directo, ¿por qué? Porque para probar que algo es subespacio vectorial, yo todo lo que necesito hacer es probar que el 0 está en ese conjunto y que el conjunto es cerrado para combinaciones lineales. Pero ahora, ¿qué significa ser cerrado para combinaciones lineales? Significa que si yo tomo un X y un X tilde en U ortogonal, yo quiero que para todo alfa y beta en R, alfa veces X más beta veces X tilde también esté en U ortogonal. Pero ¿cuál es la condición para estar en U ortogonal? La condición es que si yo tomo un U, en U, yo quiero que el producto interno entre U y alfa veces X más beta veces X tilde, eso sea igual a 0. Pero gracias a la linealidad del producto interno, esto que está aquí no es otra cosa que alfa veces U, X más beta veces U, X tilde. Y si yo partí que tanto X como X tilde eran elementos de U ortogonal, esto necesariamente es 0 y eso también, por lo tanto esto vale 0. ¿Sí? Y es directo que el 0 también pertenece a ortogonal porque sabemos que es 0 producto interno con cualquier cosa a 0. Así que en resumen, es claro que este conjunto definido acá es un subespacio vectorial. ¿Ok? Y ahora queremos probar que ambos están en suma directa. Entonces, para que estén en suma directa hay que cumplir dos condiciones. Necesitamos probar que U inter U ortogonal es solamente el 0. Y para ello, veamos lo siguiente. Si tengo un X que pertenece a U inter U ortogonal, bueno, eso significa que X pertenece a U y que X pertenece a U ortogonal. Ninguna maravilla. Ahora, si X está en U ortogonal, significa que X, U es igual a 0 para todos los elementos de U. O sea, en particular, X con X tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque si acá yo puedo reemplazar U por X, porque X es un elemento de U. Y X por X igual 0 es lo mismo que decir que la norma de X al cuadrado vale 0. Y el único elemento con norma 0 es el 0. Y esto sí, solo sí, X igual 0. Perfecto. Si yo tomo un X en la intersección, X tiene que ser 0, por lo tanto, esa intersección es igual al singleton 0. Y ahora queremos ver que cuando yo los sumo, obtengo todo Rn. ¿Qué significa eso? Eso significa, dicho de otra forma, que cualquier elemento de Rn yo lo puedo escribir como un elemento en U más un elemento en U ortogonal. Bueno, nosotros sabemos que para todo X en Rn, yo puedo calcular la proyección sobre U de X, que va a ser un elemento de U. Y además, la proyección, si yo a X le quito su proyección ortogonal, eso va a ser un elemento de U ortogonal. ¿Sí? Básicamente,
si uno hace un mono como en 2 dimensiones, si acá tengo X, digamos que eso es U, eso es X, la proyección ortogonal es X menos, esta es la proyección ortogonal de X, eso que está ahí forma un ángulo recto, en algún sentido, con todo el subespacio. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá, y eso lo demostramos en la clase anterior. Pero ahora es trivialísimo darse cuenta que si yo a este elemento le sumo ese elemento, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo X menos proyección de X más proyección de X. Eso naturalmente es igual a X, por lo tanto, todo elemento de Rn lo puedo obtener como la suma de un elemento en U ortogonal más un elemento en U. Así que efectivamente, U más U ortogonal es igual a Rn, y como vimos que la intersección es solo el 0, esta suma es directa. Ahora, cuando yo escribo esto, esto significa que este espacio es suplementario a ese espacio. Y si ustedes miran hacia atrás, en su apunte, cuando hablábamos de suplementarios, un espacio podía tener más de un suplementario, ¿sí? De hecho, puede tener un montón de suplementarios. Sin embargo, tiene solo un suplementario ortogonal. ¿Ok? Y por eso es que hablamos de el ortogonal de U. ¿Ok? Bien, y con eso damos por cerrado el capítulo 4 del curso y dejamos pendiente para la vuelta al receso solamente el capítulo de valores y vectores propios. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Gabriela dice que no. Aline dice que no. ¿Qué dice Carla? Y Macarena, ¿qué opinan ustedes? Carla y Macarena también dicen que no. Bien, entonces si está todo claro, damos por terminada la clase de hoy y cortamos la grabación.